¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mi nombre es Josiel y les voy a hacer una demostración rápida de lo que podemos hacer dentro de PowerFabCo. PowerFabCo es nuestra plataforma donde podemos consultar todo tipo de operaciones directamente implicadas en taller, como lo son el corte de materiales, la recepción de material directamente al almacén. Podemos consultar planos de fabricación. En este caso, por ejemplo, yo tengo cargado un proyecto y si yo quiero visualizar el estatus de material, le doy clic a ese iconito y automáticamente me va a decir exactamente en dónde está parado mi elemento. En este caso, la que seleccioné en la parte de atrás está detenida por área de pintura, ¿no? Otra cuestión es aquí, por ejemplo, podemos visualizar lo que son los planos de fabricación. Como podemos observar, esta es una tableta y, por ejemplo, yo quiero obtener información de esta C69, quiero consultar el plano de fabricación y pues aquí ya tengo toda la información completa del material que yo estoy consultando. Por otro lado, la información que yo necesito para el tema de generar algún tipo de inspección de calidad directamente en taller, creo que eso es vital para agilizar ese proceso, ¿no? Porque, pues, por la naturaleza de nuestros procesos, es importante que tengamos algún proceso definido para este tipo de estaciones de estas estaciones productivas, ¿no? En este caso yo puedo aplicar un, un tipo de inspección de calidad. Aquí yo voy a decirle que este tipo de inspección de calidad pues es un tipo de inspección que es inspección general. Aquí yo tengo el nombre del inspector, le voy a decir que es Carlos Pineda. El tipo de inspección le voy a decir que es un ultrasonido. El estatus le voy a decir que es aceptable. Y la descontinuidad o falla pues no es necesaria porque pues el test ha sido aprobatorio, ¿no? Podemos adjuntar algún tipo de archivo o inclusive podemos tomar alguna fotografía que nos haga sentido para nuestro reporte, ¿no? Entonces, en este caso voy a tomar una fotografía de mi escritorio y la voy a enviar para que este mismo reporte pues vaya directamente al campo de procesamiento de información. Lo siento, aquí tengo que escribir un comentario, le voy a poner ok nada más y voy a enviar nuevamente la información. Entonces ya está cargando la información y me dice una vez que cargue qué número de reporte fue el que se le asignó a la pieza. En este caso fue el 107 y fue un reporte o una prueba de inspección que fue aprobatoria para el elemento, pero podemos también aprobar o generar algún error, ¿no? de inspección en esa pieza. Por ejemplo, aquí otro inspector le voy a decir que es Esteban Torres, le voy a poner que es una prueba de radiografía y le voy a decir que esta pieza tiene una falla. Entonces, ¿qué descontinuidad o falla tiene? Ya tiene algunas características dadas de alta en el sistema también. Le voy a decir que es score interna y comentarios. Se solicita al soldador modifique, no, repare el. Entonces todo esto, pues pensando en que estamos directamente en taller, aquí esta la voy a enviar sin ningún tipo de documento y automáticamente pues me dice que esta pieza tuvo una prueba de inspección, todas las inspecciones aquí están, en este caso fue la que inspeccioné, la 108. Yo la puedo consultar directamente aquí, me dice qué es lo que falló y qué es lo que está fallando en el sistema. Entonces, puedo ejecutar una prueba de seguimiento. Esto se guarda el test inicial y se abre un nuevo test. Esto para tener la trazabilidad completa de todos los elementos y todos los brincos que vamos teniendo conforme se va avanzando directamente en el proceso de revisión de la pieza. Entonces, en este caso tengo ya es aceptable mi elemento y pues ya no es necesario
continuar con ese tipo de comentario, le voy a poner nada más un OK y le voy a poner enviar. Entonces se hizo una prueba de seguimiento y automáticamente pues esta pieza pues ya es aprobatoria, como lo podemos observar aquí. Y una vez que es aprobatoria pues ya se puede visualizar en la parte de atrás que se aplicó ya dos inspecciones al mismo elemento y pues tener ya la aceptabilidad del mismo. Entonces, aquí también dentro de PowerFab Go podemos darle seguimiento a las estaciones de corte. Esto es ya pensando en, nuestras, en nuestro personal operativo. Aquí yo tengo algunos estatus, que en este caso es completado, pedido y preparado. Preparado es lo que yo ya tengo listo en mi inventario, que ya recibí mediante una remisión, una recepción de material, que también, repito, lo podemos hacer directamente aquí en el sistema. Y esta ya está lista para cortar. Entonces voy a seleccionar la penúltima opción y aquí tengo la marca a la que hace referencia el proceso de corte. Si yo la quiero visualizar en el dibujo o quiero visualizar el plano, pues ahí tengo la pieza directamente del elemento que debo de cortar. La voy a cerrar por aquí. Y aquí yo puedo iniciar con un timer. Esto va a comenzar a contar si tenemos definidos ya nuestras estaciones de trabajo productivamente hablando. Podemos dejarle, por ejemplo, una tableta o un celular a la persona que está cortando y pues mediante este timer podemos gestionar la información ya con una etiqueta de tiempo definido, sin necesidad de nosotros teclear. Es decir, si tenemos la pieza, la montamos en la sierra en este caso, la montamos en la Cooper. Al momento de que vamos a comenzar con el corte, iniciamos el contabilizador y pues automáticamente se va generando el tiempo de corte. Si yo le doy clic aquí en detener, me genera un tiempo y si yo quiero visualizar los archivos de control numérico, también los tengo aquí disponibles en el sistema. Ya me descargo un paquete para pues yo pegarlo ya directamente en el control de nuestra máquina. Al momento de que yo selecciono procesar, me abre una siguiente ventana con toda la información necesaria, como lo es, tengo una longitud de sobrante de 200 milímetros. Si yo tengo configurada ya la dimensión de mi scrap en la base de datos de materiales, pues automáticamente cuando le dé cortar, ya se va a ir directamente al área de scrap. En este caso, pues no la tengo configurada. Selecciono cortar y va a ser un TFS o Take from the Stock o tomar de stock. ¿Qué es lo que hace aquí? Transforma la barra completa de material. Son varias acciones que implican este Take from the Stock. Toma la barra completa, la transforma en piezas y el sobrante de material lo regresa al almacén. Entonces, todo eso lo podemos tener con una simple TFS o salida de material. Algo representativo también aquí es que podemos hacer preembarques directamente aquí en una tableta y esto con la finalidad pues de programar nuestros embarques que pueden ser enviados a la obra. Muchas de las veces se da con algunas compañías de que se hace la planeación directamente pues en sitio, porque en sitio son los que tienen más interacción con la obra civil o que tienen más interacción ya con algunos elementos liberados. Entonces desde el sitio nosotros podemos iniciar con la programación. En este caso pues ya genera una nueva y automáticamente me va a agregar una tercera lista de carga. Yo puedo comenzar con agregarles material. Por ejemplo, aquí tengo disponibles todas y cada uno de los elementos que no han pasado por este proceso. Yo puedo seleccionar esa L1, esa AN3, esa C77, 78 y automáticamente en la parte inferior me va sumando la cantidad de libras. En este caso lo tengo configurado de esa manera para que nos vaya haciendo la contabilización directamente de lo que se requiere generalmente, ¿no? Entonces aquí agrego el lote y todas esas marcas que yo seleccioné ya me las va a aparecer automáticamente en la remisión de embarque. Entonces es importante, pues esto es pensando que estamos, repito, en obra y podemos hacer la planeación directa. Si yo me voy a detalles de carga nuevamente aquí en esta opción,
me voy a ir a detalles de carga y yo puedo programar una fecha prevista. En este caso le voy a decir que yo la voy a enviar el lunes 31 y la voy a poner a aplicar. Entonces ya con esa información el sistema entiende que tiene programada una remisión de embarque para N días y lo cual hace pues que podamos generar una planeación más efectiva al momento de estar teniendo pues la información completa de nuestro embarque de materiales. Aquí podemos agregar más información, podemos agregar los kilos o toneladas, o aquí está la configuración de cómo queremos visualizar nuestro menú. En este caso yo lo tenía en libras, aquí lo podemos visualizar en kilos. La longitud puede ser tanto imperial como decimal, en este caso la voy a poner en metros, y el área pies cuadrados, o podemos ponerlo como metros cuadrados. Aquí ya estoy yo transformando todo la contabilidad de los kilos directamente en un mismo sitio, ¿no? Entonces aquí yo tengo planeada esa remisión de embarque para el día lunes 31 de agosto. Ahora, si yo me voy aquí a Transmitals, esta información pues puede que sea necesaria para la gente operativa porque tengamos un RFI pendiente por alguna liberación. También lo tenemos disponible aquí en PowerFab Go. Sistemas, solicitudes de información o RFIs. También aquí tenemos la información si queremos consultar algún RFI de información para ver cómo va, si en qué estatus lo tenemos directamente en el módulo de Project Management. Se generan, se gestionan y aquí lo podemos representar. Aquí yo no puedo modificar nada, únicamente es un área de consulta. Todos estos permisos se pueden ir asignando dependiendo el tipo de actividad que esté realizando nuestro colaborador. Podemos hacer también algún filtro rápido, por ejemplo, si yo quiero filtrar en todo mi sistema todo lo que son columnas, o perdón, largueros, por ejemplo, di ahí un clic mal, una disculpa. Podemos filtrar y automáticamente en todos los módulos lo único que voy a observar son largueros, ¿no? Elimino el filtro y ahora lo que quiero visualizar en mi lista, todo. Y ahora lo que quiero visualizar en mi lista, me regreso a categorías y ahora sí le voy a decir que quiero las columnas, ¿no? Entonces ya me va a mostrar todos los números, los planos, los ensambles, las listas de corte que únicamente hagan referencia a esas columnas. También me las va a mostrar, inclusive los lotes de fabricación o los paquetes de fabricación, si los tengo yo también separados, también me los va a mostrar de esta manera en este sitio, ¿no? Ahora me voy a las tres rayitas que tengo en la parte izquierda. Le voy a dar clic donde dice tableros. Y hay un tablero que aquí me gusta mucho, que es el calendario de embarque. Yo recomiendo a todos mis clientes que pues lo utilicen porque es una herramienta vital. Con esta herramienta podemos dar una proyección de cómo estamos parados ahora, cómo vamos a estar proyectados en los siguientes meses, cómo va a estar nuestra carga de trabajo y en base a una programación de embarques. Por ejemplo, aquí vamos a visualizar en la parte inferior, es la remisión de embarque que acabo de crear y todo se va haciendo mediante una planeación. Entonces, es algo que puede ayudarles en cierto punto a agilizar sus procesos de mejora, ¿no? Ahora me voy a ir al área de materiales o de inventario y cuando doy clic en inventario me aparecen cuatro opciones posibles. Mover, una salida de existencia, cargar material a un embarque o recibir. Muchas de las veces cuando generamos una carga o una remisión de embarque y que enviamos material virgen, pues no tenemos la perspectiva o el peso de lo que estamos enviando, únicamente lo etiquetamos, ¿no? Entonces, nosotros aquí en PowerFab Go ya habilitamos esa opción para tener la perspectiva de lo que estamos generando y para tener una mejor administración en ese punto. Entonces, yo ahora le voy a poner que quiero recibir materiales y me va a preguntar, ok, ¿de qué manera quieres que te filtre los materiales que tienes pendientes por recibir? Yo le voy a decir que quiero filtrar por número de orden de compra y le voy a decir también en el siguiente filtro que quiero filtrarlo por el ítem
la orden de compra, perdón, 2023-052-001. Entonces en la parte de atrás me va a mostrar toda la información o todos los materiales que tengo pendientes por recibir. En este caso tengo aquí esa placa, tengo una placa de 3 octavos de 72 pulgadas por 6100. Tengo una de media pulgada y tengo una de 1 pulgada. Entonces, en la parte inferior de cada una de las filas podemos observar que se habilitan ciertas opciones para yo capturar. En este caso le voy a poner el número de remisión BL001. Número de colada le voy a poner 34, 56, 65, 34. En la serialización le voy a poner 7890. Y el país de origen México, la siderúrgica la voy a dejar en blanco y la ubicación le voy a decir que la voy a dejar en la yarda 4. En ubicación la voy a dejar así y aquí le voy a dar clic donde dice recibir y le voy a dar clic nuevamente en recibir. Entonces ahí mi sistema ya me está indicando que esa pieza ya la recibí en mi sistema de recepción de materiales, ya le asignó una colada, ya etiquetó esa colada. Recuerden que previamente tuvimos que haber hecho, obviamente, la orden de compra, ya gestionar los precios, ya gestionar las entradas. Conforme vayamos avanzando con este punto, va a ser importante para poder también administrar de una manera más efectiva el tema de la recepción de los materiales, ¿no? Me voy a regresar nuevamente ahora a los proyectos y me voy a ir al 2023-051. Dentro de PowerFab Go tenemos también la parte de Trimble Connect. Trimble Connect, para los que no lo conozcan, Trimble Connect es una herramienta que es parte de Trimble también y la cual pues es un visualizador de modelos, ¿no? Ese visualizador de modelos pues nos puede ayudar a generar muchos tipos de cosas y hacerlo de una manera pues un tanto más efectiva, ¿no? Al momento de estar generando trazabilidad y rastreabilidad de los materiales. Entonces, en este caso, ya es importante continuar con el flujo de la información y podemos asignar tareas, pues desde, como lo estoy haciendo aquí, es mi tableta, podemos también asignar tareas ya directamente en el modelo de fabricación. Aquí lo único que estamos esperando un poco es a que logre cargar el modelo. Lo voy a cerrar aquí nuevamente y lo voy a abrir. Entonces, al momento de que abrimos el modelo, pues podemos tener una perspectiva pues un tanto más visual, ¿no? En este caso, la pieza que seleccioné es la que está en la parte de atrás y si yo quiero conocer el estatus de la pieza, pues también lo tengo disponible aquí del lado izquierdo, ¿no? En este caso, se encuentra en proceso uh, se generó una inspección de calidad, que es la que generamos ahorita, pero la pieza pues ya estaba en sitio, ¿no? Ya la teníamos embarcada. Entonces, pues ahí podemos tomar una mejor decisión de una manera más rápida, ¿no? Este ejemplo fue un ejemplo que yo tenía por ahí rápido, pero por ejemplo aquí tengo otra pieza que muy probablemente también ya haya sido embarcada. Sí, también tiene una falla de inspección, entonces de aquí directamente podemos comenzar a revisar y a gestionar todos esos tipos de procesos pues en sitio y de manera colaborativa, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, esta pieza pues ya está ahora en soldadura, ¿no? Entonces, podemos generar y gestionar ese tipo de cosas, ese tipo de cuestiones. Y también, pues es algo importante, ¿no? Que podemos eh, tener más a la mano nuestro modelo de fabricación. Aquí yo le puedo dar clic en la parte de arriba, me regreso al modelo y yo puedo hacer asignarle tareas directamente a mi gente, ¿no? Nosotros le llamamos to-dos. En este caso, yo puedo asignar un to-do, por ejemplo, de esta conexión. Le voy a decir que esta pieza tiene un error en placa de conexión y le voy a decir que cambiar diámetro tornillo de 3/4 a 7/8. La fecha es el día de hoy.
28. Y la prioridad le voy a poner crítica. Entonces aquí se lo voy a asignar directamente a mi compañero Sergio Nuño. Y tipo, pues que está, es un comentario. Le voy a poner una solicitud y le voy a poner salvar. Entonces, automáticamente cuando yo genere esta tarea, se me va a pasar del lado izquierdo a mis listas de to-dos y a mi compañero Sergio le va a llegar un correo indicándole que esta pieza pues ya tiene un detalle o tiene un detalle de fabricación. Entonces, pues es importante tener todo ese tipo de cuestiones. Entonces, espero que este video les haya servido para darse una perspectiva mejor de cómo es el proceso directamente en Trimble Connect, de cuál es la Trimble Connect y PowerFab Go, que es un complemento muy de manera colaborativa que puede impactar de una manera muy positiva al flujo de trabajo directamente de todos los talleres de fabricación. Y estamos a sus órdenes. Cualquier duda o comentario, no duden en hacérmelo y nos vemos en una siguiente demostración de tecla PowerFab. Nos vemos. Bye.